Repite estas 3 frases antes de dormir y mañana tu vida cambiará. No es un eslogan, es una invitación precisa a una experiencia que comienza esta misma noche y se confirma al amanecer. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a comprender cómo 3 frases, pronunciadas en el minuto exacto y con el estado correcto, pueden reescribir la manera en que tu cuerpo recuerda el pasado y, sobre todo, la forma en que tu mente decide el futuro. No te voy a revelar todas las cartas ahora. Lo haré paso a paso, porque la potencia de este método no está solo en las palabras, sino en el orden, en la emoción que las acompaña y en un sello final que muy pocos conocen y que compartiré casi al cierre. Esta es la promesa. Hoy te duermes distinto y mañana te levantas con la brújula alineada, no por azar, sino por diseño. Quiero que respires conmigo un segundo y te imagines así. Apagas la luz sin esa rumiación que te gasta. Sientes que el lago de tu mente se calma. Y en esa quietud plantamos 3 semillas que, al abrir los ojos, ya son impulso, claridad y decisión. Eso es lo que vas a aprender aquí, pero no te adelantes. Primero necesito que entiendas que estas frases no son conjuros ni eslóganes motivacionales. Son puertas que abres desde la conciencia hacia una identidad nueva, y al cruzarlas, tu biología responde. Porque no repetimos palabras para convencer a la mente, encarnamos estados para educar al cuerpo, y cuando el cuerpo cree, la vida obedece. Sé que, quizá, una parte de ti sospecha, ¿cómo van a cambiar mi vida 3 frases? La respuesta corta es esta. No son 3 frases cualesquiera. Es el momento en el que las pronuncias, la emoción con la que las sientes y el orden en que las instalas. La respuesta larga te la revelaré a lo largo del video y culminará en los últimos minutos con el elemento más valioso, un sello somático que convierte las palabras en hábito, el deseo en fisiología y la intención en conducta inevitable a primera hora. Si te quedas, ese detalle será tuyo y, te lo adelanto, es lo que separa a quien solo escucha de quien despierta distinto. Vamos a hablar del yo soy, no como teoría, sino como llave que abre el estado desde el cual se crea. Cuando pronuncias yo soy antes de dormir, no estás diciendo 2 palabras. Estás tocando el centro imaginativo que gobierna tu mundo. El mundo que ves mañana no viene de afuera, viene de tu conciencia objetivada. Por eso, si quieres amanecer en otra dirección, esta noche no puedes dormir con el viejo guión. Necesitas un guión nuevo, sintiéndolo en el cuerpo para que el cuerpo lo recuerde por ti cuando suene la alarma. Esa es la función de las 3 frases: identidad, emoción y dirección. El orden lo es todo. Y me voy a guardar el porqué real hasta el final, porque ahí está la pieza que nadie te cuenta. No te pido fe ciega, te pido experiencia. Te propongo un pacto simple. Quédate hasta el final, aplica lo que escucharás paso a paso y dale 3 noches. 3, porque a la mente le gustan las explicaciones, pero al cuerpo le convencen los resultados, y los resultados empiezan a aparecer cuando duermes siendo y no queriendo ser. En unos minutos vas a conocer el protocolo completo. Más adelante escucharás 2 historias reales que te mostrarán lo que sucede cuando la identidad se instala antes del sueño. Y casi al cierre, recibirás el componente indispensable que convierte este método en destino. Si alguna vez te has dormido prometiendo que mañana será diferente y te has despertado repitiendo lo de siempre, entenderás por qué este video te importa. No es que te falte fuerza de voluntad. Es que tu cuerpo aprendió un pasado que sigue ejecutando en piloto automático. Lo que vamos a hacer es enseñarle un futuro y dejarlo impreso esta noche, para que el piloto automático trabaje a tu favor. Esto no es magia, es método. No es un grito, es coherencia. Y la coherencia comienza bajando el ruido, eligiendo el estado y pronunciando las palabras correctas en el orden correcto. Ahora escucha con atención, porque aquí está la condición que determina si lo que vas a aprender funciona o se queda en una idea bonita.
La revelación más valiosa del proceso aparece cerca del final. No porque quiera retenerte, sino porque solo cuando comprendas la lógica y practiques el estado, ese secreto hará sentido y podrás aplicarlo sin dudas. Quiero que te quedes, no para contarte algo que olvidarás mañana, sino para entregarte la pieza que usarás mañana. Esta noche será tu primera prueba, y al amanecer tendrás la primera evidencia. A partir de aquí, cada parte del video te dará una clave que prepara la siguiente. Hoy abres una puerta, mañana caminas por ella. En la próxima parte te diré exactamente qué puedes lograr si te quedas. ¿Qué cambia cuando el sueño deja de ser una pausa y se convierte en el laboratorio donde tu nueva identidad se imprime y dirige tu día? Porque el título no es una promesa grandilocuente, es un mapa. Y ese mapa comienza a desplegarse ahora mismo. Lo que puedes lograr si te quedas, del bucle al impulso dirigido y medible en tu vida diaria, comenzando por esa primera mañana en la que comprobarás que el día no te arrastra sino que te obedece. Porque cuando entiendes la promesa del título y decides permanecer hasta el final para apropiarte no solo de las 3 frases, sino del sello que las vuelve biología, te permites vivir una experiencia concreta en lugar de una idea inspiradora. Y esa experiencia se reconoce en sensaciones nítidas que aparecen sin que tengas que forzarlas, como la mente que ya no mastica pensamientos repetidos antes de dormir, la respiración que deja de correr maratones en tu pecho, el despertar que no viene acompañado de la batalla con la alarma, la claridad que se asoma en el primer minuto como una dirección silenciosa que te dice por dónde empezar y qué ignorar. Y con esa claridad la voluntad deja de ser un músculo cansado que empujas a golpes de culpa para convertirse en una corriente que te lleva con menos fricción hacia aquello que anoche declaraste, porque no te estás imponiendo un ideal con los dientes apretados. Estás obedeciendo un estado que tu cuerpo aceptó en la frontera del sueño y que ahora reproduce de manera automática, como si la mejor parte de ti hubiera preparado el escenario mientras tú descansabas. Lo que puedes lograr si te quedas no se mide solamente en grandes metas que tardan meses, sino en microseñales inmediatas que anuncian que el timón cambió de manos. Señales como la facilidad inesperada para levantarte sin posponer, la preferencia natural por ese primer vaso de agua antes del teléfono, la disposición a cumplir la acción que escribiste en tu carta al amanecer sin negociar contigo. El modo en que respondes a la primera interrupción del día, sin entregarle tu energía. La sensación de que tu pensamiento dejó de girar en círculos para avanzar en línea recta hacia una solución. Y ese avance, que al principio parece pequeño, acumula interés compuesto emocional y conductual. Y en cuestión de días configura un terreno nuevo donde el estrés pierde su autoridad sobre tus elecciones. Y el cansancio deja de ser el argumento que todo lo excusa, porque tu sistema nervioso aprendió de noche a habitar una versión más alta de ti, y eso hace que la mañana no sea el enemigo que vencer, sino la aliada que esperabas. Y cuando vives esa alianza incluso en una jornada normal, sin fuegos artificiales, comprendes por qué estas 3 frases bien ordenadas son una tecnología de identidad y no un truco motivacional. Si te quedas, empiezas a notar cambios que los demás perciben antes de que tú los nombres, como el tono de tu voz más sereno en conversaciones que solían desbordarte, la postura que ocupa el espacio sin pedir permiso, la mirada que ya no busca aprobación en cada esquina. Y aunque nada externo haya cambiado todavía, tú ya cambiaste el escenario interno desde el cual interpretas la obra, y la vida responde a esa nueva dirección con una sincronía que hasta ayer llamabas suerte, y que ahora reconoces como coherencia. Y esa coherencia despeja el camino para decisiones que venías postergando, porque no tenías energía de sobra para sostenerlas. Decisiones que a partir de esta práctica dejan de pesar tanto, porque no estás empujándolas cuesta arriba. Estás bajando con gravedad a favor, con la mente y el cuerpo de acuerdo en la misma historia. Tú ya eres quien dijiste que eras antes de dormir. Y cuando esa historia arraiga, los viejos sabotajes pierden su teatro. El hambre emocional que te llevaba a distracciones pierde su guión. La compulsión de revisarlo todo por miedo a equivocarte se afloja.
y en su lugar aparece un ritmo sencillo, casi humilde, de pasos sostenidos que te construyen día tras día. Quedarte hasta el final te permite algo más que amanecer mejor. Te abre un dominio sobre el tiempo subjetivo de tu jornada, porque la mayoría de las personas se sienten perseguidas por el reloj. Llegan a la tarde con la impresión de haber corrido sin haber llegado, y entregan la noche a una pantalla por agotamiento, en lugar de guardarla como el laboratorio más poderoso que tienen. Y tú, al comprender a fondo este protocolo, inviertes esa ecuación. Haces de los últimos minutos tu hora santa. Siembras identidad, emoción y dirección. Duermes siendo y no queriendo ser. Despiertas con el guión instalado y entonces sucede algo que no se compra ni se finge. La sensación de autoeficacia, esa certeza íntima de que puedes confiar en tus propias manos, aparece temprano y te sigue como una sombra luminosa. Y con autoeficacia cada desafío del día deja de parecer un muro ciego para convertirse en una puerta que se abre si empujas en el punto exacto. Y como ya no desperdicias tu energía en pelear contra la inercia matinal, puedes invertirla en lo que de verdad te importa. Y esa inversión empieza a generar dividendos visibles, desde conversaciones más limpias hasta avances concretos en tu economía, tu salud, tu vocación. Lo que puedes lograr si te quedas también incluye recuperar territorio emocional que habías cedido al miedo. Porque cuando el cuerpo aprende una emoción elevadora, asociada a una identidad específica, esa emoción se vuelve el color de fondo de tu día y colorea tus interpretaciones. Y al colorearlas cambia tus decisiones. Y al cambiarlas modifica tus resultados. Y no es que de pronto el mundo sea más fácil o las personas más amables. Es que tú dejaste de operar desde la carencia reactiva para empezar a operar desde la plenitud creativa, y desde ahí incluso los contratiempos se convierten en materia prima de tu crecimiento, porque no los tomas como veredictos contra ti, sino como datos que integras sin perder el eje. Y este cambio no se logra a fuerza de discursos. Se logra porque anoche le mostraste a tu sistema cómo se siente estar bien antes de tener motivos externos. Y hoy tu sistema reproduce ese bienestar como su nueva línea base. Y desde esa base no necesitas castigos para avanzar ni sobornos para empezar. Te mueves porque es natural moverte. Y eso, que parece pequeño, es la raíz de una vida distinta. Si te quedas, descubres que el día deja de robarte el sueño de la noche anterior. Porque las 3 frases crean un puente entre tu intención y tu agenda. Y ese puente reduce al mínimo la brecha entre lo que dices que quieres y lo que efectivamente haces. Y al reducir esa brecha, tu autoestima deja de depender de resultados lejanos y empieza a construirse en tiempo real con microevidencias, como cuando cumples la primera acción antes de que el mundo te pida explicaciones, o cuando eliges ignorar la distracción que solía ganarte, o cuando celebras conscientemente un micrologro en los primeros minutos. Y cada microevidencia alimenta la siguiente. Y en una semana miras hacia atrás y ves un hilo continuo de pequeñas victorias que, sumadas, equivalen al impulso que llevabas años intentando fabricar de golpe. Y entonces comprendes por qué la promesa del título es honesta. No ofrece milagros instantáneos, ofrece el acceso a un mecanismo interno que, una vez activado, trabaja a tu favor mientras duermes y sigue trabajando cuando despiertas. Quedarte hasta el final también te permite blindarte contra un error que ha saboteado a muchos, el de entusiasmarse un día y abandonarse al siguiente. Porque aquí no dependes de un pico de motivación, dependes de un sistema que se repite con elegancia. Y se sostiene porque es simple, agradable y breve. Y la brevedad es un superpoder cuando quieres crear continuidad, ya que tu cerebro confía en rituales que no le exigen recursos heroicos. Por eso te pido que no idealices esto como una ceremonia solemne cada noche. Míralo como cepillarte los dientes de tu identidad, un gesto higiénico del alma que te toma minutos y te devuelve horas de foco. Y en esa sencillez reside la durabilidad, y en la durabilidad reside la transformación. Y si te quedas hasta el final, obtendrás el ajuste fino que diferencia a quien hace el ritual
de quien es transformado por él. El sello somático que verás más adelante, y que literalmente imprime tu instrucción en la capa de tu sistema que toma decisiones sin pedirte permiso. Lo que puedes lograr si te quedas se expresa también en tus relaciones, porque la identidad con la que amaneces define el tono con el que te vinculas. Y si despiertas desde la carencia, pides a gritos. Si despiertas desde la plenitud, ofreces con calma. Y cuando ofreces con calma, cambias la danza con el otro, sin tener que arreglar al otro. Y esa danza nueva ahorra conflictos innecesarios. Multiplica oportunidades reales de colaboración. Te permite decir no donde antes te disolvías, sostener sí donde antes te escondías, y todo eso es consecuencia de haber practicado de noche un estado en el que tú ya estabas bien sin tener que demostrarlo. Y el día recibió esa música y bailó contigo. Y si además te interesa tu rendimiento cognitivo, notarás que la mente rinde mejor porque la rumiación se redujo. La atención dejó de dispersarse con tanta facilidad. Tu memoria de trabajo tiene más espacio libre, y tu creatividad aparece cuando la llamas, no como un rayo caprichoso, sino como una respuesta previsible a un organismo que descansa dentro del estado correcto. Quédate y comprobarás que el cansancio de media tarde pierde su autoridad, porque ahora hay un ancla matinal que te recuerda quién eres y hacia dónde conduce tu energía. Y si te sorprendes a ti mismo cayendo en viejos patrones, tendrás un método sencillo para regresar sin drama. Repetirás por un minuto la emoción y la dirección. Respirarás una vez más la identidad que elegiste. Y continuarás, y eso, la capacidad de volver rápidamente a tu eje. Es el diferencial de quienes avanzan, no porque no se desvíen nunca, sino porque ya no pierden horas en el desvío. Vuelven y siguen. Y ese volver se vuelve automático gracias a lo que sembraste en la noche. Y lo que sembraste en la noche se vuelve robusto gracias a lo que ejecutarás al despertar. Y así, de manera circular y virtuosa, tu vida empieza a parecerse a la visión que hace tiempo tenías de ti, cuando te imaginabas en tu mejor versión. Una visión que ya no duela mirar porque ahora tiene un plan simple para convertirse en tu normalidad. Y si te preguntas por qué todo esto es posible con 3 frases y no con manuales interminables, te anticipo que la respuesta está en la naturaleza del umbral nocturno y en la forma en que el cerebro reconsolida memorias y actualiza mapas de identidad, cuando las ondas se ralentizan y el cuerpo percibe seguridad. Y que es precisamente por esa neurofisiología, que aprenderás a usar a tu favor en minutos, que conviene reservar la revelación más valiosa para el final. Porque ahí es donde te mostraré cómo sellar lo que pronuncias para que no se evapore, cómo reconocer el punto exacto en el que el cuerpo dice sí, y cómo quedarte lo suficiente en ese sí para que el sueño te encuentre dentro del estado correcto. Y mientras llega ese momento develador, damos el siguiente paso natural del viaje, porque ahora que sabes lo que puedes lograr si te quedas, necesitas comprender por qué el instante previo al sueño es la ventana más potente para hacerlo realidad. Hay un borde invisible entre el día y la noche, donde la mente que te discute todo se retira y la mente que acepta empieza a escuchar. Es ese pasillo silencioso al que llegas cuando las luces ya no mandan y el mundo exterior pierde nitidez. Allí la atención se vuelve hacia adentro. Las palabras bajan de volumen y lo que queda es sensación, respiración y latido. Y en esa quietud, el sistema nervioso entiende una sola instrucción. Estamos a salvo. Podemos aprender. Por eso la frontera previa al sueño no es un capricho poético, sino un acceso biológico a la reprogramación. Porque el organismo cambia de marcha, tu vigilancia baja, el ruido de fondo disminuye. La imaginación deja de ser fantasía y se convierte en materia prima con la que el cuerpo modela su mañana. Y cuando introduces en ese instante 3 frases exactas, no estás decorando tu conciencia, estás dictando el guión que el cerebro y el corazón van a reconsolidar durante la noche. La razón profunda de que funcione está en que no educas a la mente con argumentos, sino al cuerpo con estados. Y el cuerpo aprende por repetición sentida, no por discursos brillantes. Cuando repites una frase sin emoción,
La mente la archiva como un dato, pero cuando la pronuncias dentro de un estado de calma y seguridad, el cuerpo la registra como experiencia y lo vivido pesa más que lo pensado. De modo que al amanecer, cuando el piloto automático se activa para ahorrarte energía, no recurre al viejo archivo del no puedo. Usa el nuevo archivo de ya soy, porque eso es lo último que le enseñaste antes de entregarte al sueño. Por eso insistimos en la coherencia previa, en ese par de respiraciones que sincronizan corazón y cerebro y convierten tu cama en un laboratorio. Porque el aprendizaje emocional ocurre cuando hay presencia sin amenaza. Y ese combo de presencia y seguridad es más accesible en la noche que en cualquier otra hora del día. El yo soy, pronunciado en este umbral, tiene un peso que no tiene durante el ruido diurno, porque no lo dices para impresionar a nadie, lo dices para asumir una identidad frente al espejo de tu propio cuerpo. Y el cuerpo responde a aquello que siente natural, no a lo que suena bonito. Si afirmas yo soy, desde la prisa y el miedo, tu organismo registra prisa y miedo. Si afirmas yo soy, desde un silencio cómodo y una gratitud honesta, tu organismo registra comodidad y gratitud. Y en esa diferencia se decide el destino de tu mañana. El título de este video promete un cambio al día siguiente, no porque las palabras sean mágicas, sino porque la identidad que pronuncias se vuelve la plantilla desde la cual interpretas y eliges tus primeras acciones. Y esas primeras acciones, aunque pequeñas, mueven el eje de todo el día. Antes de dormir, tu cerebro deja de escanear amenazas externas y se dedican a organizar, limpiar, integrar. Y justo ahí tus frases encuentran un sistema dispuesto a consolidar. Por eso el orden importa tanto. Primero la identidad para que el sistema sepa quién eres. Después la emoción para que el sistema firme esa identidad como propia. Y al final, la dirección para que el sistema cuente con un riel claro al despertar. Si inviertes el orden, fuerzas conductas sin identidad y el cuerpo se resiste. Si respetas el orden, el cuerpo coopera porque reconoce la secuencia natural de la experiencia humana. Ser, sentir, actuar. De noche, esa secuencia no encuentra rivales, no compite con 1000 notificaciones, no choca con conversaciones pendientes. Es tu hora sagrada para tallar en tu organismo la versión de ti que quieres habitar cuando suene la alarma. No confundas este poder con un pensamiento positivo superficial. Aquí no se trata de negar lo que sucede ni de maquillarlo con frases bonitas. Se trata de colocar tu sistema en el estado que permite responder con más inteligencia a lo que sea que ocurra mañana. Y ese estado se instala mejor cuando entras en el sueño dentro de él. Porque el sueño no borra, prolonga, de modo que si te duermes preocupado, la preocupación se vuelve el color de tu mañana. Y si te duermes en identidad, gratitud y dirección, esos 3 colores pintan tus primeras decisiones. Por eso el momento previo al sueño no es un ritual más, es el timón, y entenderlo así te libra de buscar fórmulas complejas y te centra en lo que realmente mueve la aguja. En la práctica, ese pasillo hipnagógico tiene un rasgo precioso. Reduce la brecha entre lo que sabes y lo que haces, porque suspende la tiranía del argumento y deja hablar al cuerpo. Y el cuerpo, cuando entiende con sensación, obedece sin discutir. No porque te hipnotice, sino porque reconoce en lo sentido una verdad más confiable que las dudas antiguas. Así, cuando al día siguiente pasas frente a la misma distracción que ayer te arrastraba, notas que no necesitas una guerra interior para decir no. Aparece una preferencia silenciosa por lo que anoche elegiste. Y esa preferencia sin drama es el signo inequívoco de que el método trabajó mientras dormías. Y de que no dependes ya de motivaciones ruidosas. Dependes de una inercia nueva que tú mismo instauraste. La noche es también el único momento del día en el que puedes permitirte no responder al mundo. Y esa ausencia de reacción es lo que te devuelve el gobierno de tu sistema. Porque la reactividad perpetua te impide instalar estados nuevos, te deja en modo supervivencia, y desde la supervivencia no se crea, solo se resiste. Al concederte estos minutos finales para encarnar identidad, emoción y dirección,
abandonas la guardia y accedes a un modo de funcionamiento creativo, en el que tu organismo deja de buscar peligros y empieza a construir rutas. Y esa transición, que parece metafísica cuando la describimos, se siente física cuando la vives. Hombros que por fin se sueltan, respiración que por fin cae, pensamiento que por fin deja de empujar. Y en esa fisiología distinta, tus frases encuentran un hogar. Aquí aparece el papel de la gratitud como emoción puente, no la gratitud decorativa que sonríe forzada, sino la gratitud humilde que surge cuando reconoces que en lo invisible ya se movió algo a tu favor, y que tú te limitas a permitirlo. Esa gratitud no solo se siente bien, ordena tu química, baja la alerta, abre la percepción, te hace más receptivo a señales útiles y menos vulnerable a estímulos inútiles. Y ese orden químico es el que hace viable que una instrucción simple para el amanecer tenga efecto. Porque una mente congestionada no sigue rieles, los rompe, y una mente despejada se desliza por ellos sin fricción. Por eso ubicamos la gratitud en medio, porque sin esa firma afectiva, la identidad queda como idea y la dirección como obligación. En cambio, con esa firma, la identidad se vuelve carne y la dirección se vuelve preferencia. Que funcione mañana no significa que ya tengas todos tus problemas resueltos. Significa que despertaste en un eje que te permite resolverlos mejor. Y ese eje, al repetirse, te entrega resultados acumulativos. De modo que lo excepcional deja de ser un pico aislado y se convierte en tu nueva línea base. Lo comprobarás cuando después de varias noches observes cambios que no requieren esfuerzo épico. Tolerancia a la frustración donde antes había explosión. Claridad para decidir donde antes había parálisis. Delicadeza para decir que no donde antes te traicionabas a ti mismo. Y una capacidad nueva de sostener pequeñas promesas contigo que, apiladas, generan confianza. Y la confianza, no la euforia, es el combustible que aguanta jornadas largas y desafíos reales. Si alguna vez te preguntaste por qué al amanecer sientes que algo ya decidió por mí, aquí tienes la respuesta. Decidiste anoche, en el espacio donde tu sistema guarda las instrucciones de bajo consumo para sobrevivir al día, y elegiste bien, no porque adivinaras el futuro, sino porque anclaste la identidad que mejor te prepara para cualquier futuro. Y ese acto, repetido, te convierte en alguien que ya no se deja arrastrar por el clima emocional del entorno, porque su clima se gesta en la noche y se sostiene en la mañana con un gesto sencillo, el de obedecer la carta que te dejaste a ti mismo cuando estabas más lúcido que nunca. Por todo esto, el antes de dormir es la hora maestra, el momento más barato en energía y más caro en consecuencias. La rendija por la que puedes colar una identidad nueva sin pedirle permiso a tus viejos hábitos. Y el lugar donde el yo soy deja de ser consigna y se transforma en hogar. Una vez que lo entiendes, ya no te interesa llenar ese umbral con noticias, con mensajes o con pantallas que vuelven a encender tu sistema de alarma. Te interesa reservarlo como un santuario para decirle al cuerpo quién eres, agradecer por ello como si ya fuera un hecho, y dejarle una instrucción limpia a tu yo de mañana. Porque así garantizas que el día empiece, obedeciéndote en lugar de imponerte su agenda. Hay un borde invisible entre el día y la noche, donde la mente que te discute todo se retira, y la mente que acepta empieza a escuchar. Es ese pasillo silencioso al que llegas cuando las luces ya no mandan, y el mundo exterior pierde nitidez. Allí la atención se vuelve hacia adentro. Las palabras bajan de volumen, y lo que queda es sensación, respiración y latido. Y en esa quietud, el sistema nervioso entiende una sola instrucción. Estamos a salvo. Podemos aprender. Por eso la frontera previa al sueño no es un capricho poético, sino un acceso biológico a la reprogramación. Porque el organismo cambia de marcha, tu vigilancia baja, el ruido de fondo disminuye. La imaginación deja de ser fantasía y se convierte en materia prima con la que el cuerpo modela su mañana. Y cuando introduces en ese instante 3 frases exactas, ¿no estás decorando tu conciencia?
Estás dictando el guión que el cerebro y el corazón van a reconsolidar durante la noche. La razón profunda de que funcione está en que no educas a la mente con argumentos, sino al cuerpo con estados. Y el cuerpo aprende por repetición sentida, no por discursos brillantes. Cuando repites una frase sin emoción, la mente la archiva como un dato. Pero cuando la pronuncias dentro de un estado de calma y seguridad, el cuerpo la registra como experiencia, y lo vivido pesa más que lo pensado. De modo que al amanecer, cuando el piloto automático se activa para ahorrarte energía, no recurre al viejo archivo del no puedo. Usa el nuevo archivo de ya soy, porque eso es lo último que le enseñaste antes de entregarte al sueño. Por eso insistimos en la coherencia previa. En ese par de respiraciones que sincronizan corazón y cerebro y convierten tu cama en un laboratorio. Porque el aprendizaje emocional ocurre cuando hay presencia sin amenaza. Y ese combo de presencia y seguridad es más accesible en la noche que en cualquier otra hora del día. El yo soy, pronunciado en este umbral, tiene un peso que no tiene durante el ruido diurno. Porque no lo dices para impresionar a nadie, lo dices para asumir una identidad frente al espejo de tu propio cuerpo. Y el cuerpo responde a aquello que siente natural, no a lo que suena bonito. Si afirmas yo soy desde la prisa y el miedo, tu organismo registra prisa y miedo. Si afirmas yo soy desde un silencio cómodo y una gratitud honesta, tu organismo registra comodidad y gratitud. Y en esa diferencia se decide el destino de tu mañana. El título de este video promete un cambio al día siguiente, no porque las palabras sean mágicas, sino porque la identidad que pronuncias se vuelve la plantilla desde la cual interpretas y eliges tus primeras acciones. Y esas primeras acciones, aunque pequeñas, mueven el eje de todo el día. Antes de dormir, tu cerebro deja de escanear amenazas externas y se dedican a organizar, limpiar, integrar, y justo ahí tus frases encuentran un sistema dispuesto a consolidar. Por eso el orden importa tanto. Primero la identidad para que el sistema sepa quién eres. Después la emoción para que el sistema firme esa identidad como propia. Y al final, la dirección para que el sistema cuente con un riel claro al despertar. Si inviertes el orden, fuerzas conductas sin identidad y el cuerpo se resiste. Si respetas el orden, el cuerpo coopera porque reconoce la secuencia natural de la experiencia humana. Ser, sentir, actuar. De noche, esa secuencia no encuentra rivales, no compite con 1000 notificaciones, no choca con conversaciones pendientes. Es tu hora sagrada para tallar en tu organismo la versión de ti que quieres habitar cuando suene la alarma. No confundas este poder con un pensamiento positivo superficial. Aquí no se trata de negar lo que sucede, ni de maquillarlo con frases bonitas. Se trata de colocar tu sistema en el estado que permite responder con más inteligencia a lo que sea que ocurra mañana. Y ese estado se instala mejor cuando entras en el sueño dentro de él, porque el sueño no borra, prolonga. De modo que si te duermes preocupado, la preocupación se vuelve el color de tu mañana. Y si te duermes en identidad, gratitud y dirección, esos 3 colores pintan tus primeras decisiones. Por eso el momento previo al sueño no es un ritual más, es el timón. Y entenderlo así, te libra de buscar fórmulas complejas y te centra en lo que realmente mueve la aguja. En la práctica, ese pasillo hipnagógico tiene un rasgo precioso. Reduce la brecha entre lo que sabes y lo que haces, porque suspende la tiranía del argumento y deja hablar al cuerpo. Y el cuerpo, cuando entiende con sensación, obedece sin discutir, no porque te hipnotice, sino porque reconoce en lo sentido una verdad más confiable que las dudas antiguas. Así, cuando al día siguiente pasas frente a la misma distracción que ayer te arrastraba, notas que no necesitas una guerra interior para decir no. Aparece una preferencia silenciosa por lo que anoche elegiste. Y esa preferencia sin drama es el signo inequívoco de que el método trabajó mientras dormías. Y de que no dependes ya de motivaciones ruidosas, dependes de una inercia nueva que tú mismo instauraste.
La noche es también el único momento del día en el que puedes permitirte no responder al mundo, y esa ausencia de reacción es lo que te devuelve el gobierno de tu sistema. Porque la reactividad perpetua te impide instalar estados nuevos, te deja en modo supervivencia, y desde la supervivencia no se crea, solo se resiste. Al concederte estos minutos finales para encarnar identidad, emoción y dirección, abandonas la guardia y accedes a un modo de funcionamiento creativo en el que tu organismo deja de buscar peligros y empieza a construir rutas. Y esa transición, que parece metafísica cuando la describimos, se siente física cuando la vives. Hombros que por fin se sueltan, respiración que por fin cae, pensamiento que por fin deja de empujar. Y en esa fisiología distinta tus frases encuentran un hogar. Aquí aparece el papel de la gratitud como emoción puente, no la gratitud decorativa que sonríe forzada, sino la gratitud humilde que surge cuando reconoces que en lo invisible ya se movió algo a tu favor, y que tú te limitas a permitirlo. Esa gratitud no solo se siente bien, ordena tu química, baja la alerta, abre la percepción, te hace más receptivo a señales útiles y menos vulnerable a estímulos inútiles. Y ese orden químico es el que hace viable que una instrucción simple para el amanecer tenga efecto, porque una mente congestionada no sigue rieles, los rompe, y una mente despejada se desliza por ellos sin fricción. Por eso ubicamos la gratitud en medio, porque sin esa firma afectiva, la identidad queda como idea y la dirección como obligación. En cambio, con esa firma, la identidad se vuelve carne y la dirección se vuelve preferencia. Que funcione mañana no significa que ya tengas todos tus problemas resueltos. Significa que despertaste en un eje que te permite resolverlos mejor. Y ese eje, al repetirse, te entrega resultados acumulativos, de modo que lo excepcional deja de ser un pico aislado y se convierte en tu nueva línea base. Lo comprobarás cuando, después de varias noches, observes cambios que no requieren esfuerzo épico. Tolerancia a la frustración donde antes había explosión, claridad para decidir donde antes había parálisis, delicadeza para decir que no donde antes te traicionabas a ti mismo, y una capacidad nueva de sostener pequeñas promesas contigo que, apiladas, generan confianza, y la confianza, no la euforia, es el combustible que aguanta jornadas largas y desafíos reales. Si alguna vez te preguntaste por qué al amanecer sientes que algo ya decidió por mí, aquí tienes la respuesta. Decidiste anoche, en el espacio donde tu sistema guarda las instrucciones de bajo consumo para sobrevivir al día. Y elegiste bien, no porque adivinaras el futuro, sino porque anclaste la identidad que mejor te prepara para cualquier futuro. Y ese acto, repetido, te convierte en alguien que ya no se deja arrastrar por el clima emocional del entorno, porque su clima se gesta en la noche y se sostiene en la mañana con un gesto sencillo, el de obedecer la carta que te dejaste a ti mismo cuando estabas más lúcido que nunca. Por todo esto, el antes de dormir es la hora maestra, el momento más barato en energía y más caro en consecuencias. La rendija por la que puedes colar una identidad nueva sin pedirle permiso a tus viejos hábitos. Y el lugar donde el yo soy deja de ser consigna y se transforma en hogar. Una vez que lo entiendes, ya no te interesa llenar ese umbral con noticias, con mensajes o con pantallas que vuelven a encender tu sistema de alarma. Te interesa reservarlo como un santuario para decirle al cuerpo quién eres, agradecer por ello como si ya fuera un hecho, y dejarle una instrucción limpia a tu yo de mañana, porque así garantizas que el día empiece, obedeciéndote en lugar de imponerte su agenda. Y ahora que has visto con precisión por qué este instante es la puerta grande y por qué tu yo soy tiene aquí el peso de una llave que abre realidades, conviene cerrar esta parte con una advertencia amorosa que nos prepara para lo que sigue. Hay un error silencioso que sabotea a casi todos cuando intentan usar esta ventana, un hábito mental que parece inofensivo y que, sin embargo, le roba al método su eficacia. El mayor enemigo de este método no es la falta de tiempo ni la ausencia de talento, ni siquiera el cansancio que a veces pesa como una piedra.
El verdadero saboteador entra de puntillas cuando la casa ya está en silencio y adopta la voz razonable de la preocupación. Te hace creer que eres responsable de averiguar cada detalle del cómo antes de concederte el permiso de sentirte como si ya fuera. Convierte la cama en una sala de planificación ansiosa y transforma las 3 frases en un interrogatorio. Y lo hace con buena intención. Pretende protegerte del desengaño, pero termina reactivando la identidad vieja, esa que solo confía cuando ve y que postula que sentir ahora es peligroso, que agradecer ahora es ingenuo, que declararte ahora es prematuro. Y en esa trampa el cuerpo aprende, una vez más, que lo real es el miedo y que lo deseado es fantasía. Por eso al amanecer, repite el guión de siempre, porque eso fue lo último que recibió como verdadero. Este error se disfraza con elegancia y por eso es difícil reconocerlo. No suena a pánico sino a sensatez. Se presenta como una lista de condiciones previas. Primero resuelvo la deuda y recién ahí me permito sentir abundancia. Primero me prueban que me eligen y recién ahí me permito sentir amor. Primero llega la oportunidad y recién ahí me permito sentir certeza. Pero la ley interior funciona al revés. No esperas el clima para elegir el abrigo. Eliges el abrigo y sales a crear el clima. Cuando instalas el quién, que elige y sientes la emoción que lo confirma. El cómo comienzan a organizarse sin tu vigilancia. Y si te mantienes en el corredor hipnagógico repasando rutas, comparando escenarios, exigiendo garantías, reenciendes los circuitos del control, subes el tono del cortisol, contraes la respiración y le informas a tu sistema que no hay permiso para un estado nuevo. Hay orden de patrulla, y la patrulla vela por la seguridad del pasado, no por el nacimiento del futuro. Quien cae en la obsesión por los medios suele creer que está siendo responsable, pero en realidad está desplazando hacia la mente cognitiva una tarea que no le pertenece. La mente consciente es una excelente editora y una pésima partera. Puede afinar el plan una vez que el estado está instaurado, pero no puede parir el estado. Ese alumbramiento sucede cuando el cuerpo recibe un sentimiento sostenido sin la interferencia de 1000 preguntas. Por eso en este método las frases son llaves y no cadenas. No te encadenan a rutas ni te exigen juramentos imposibles. Te abren una habitación interior donde ya eres, ya sientes, ya decides. Y desde esa habitación el cómo es un visitante, no un carcelero. Llega cuando corresponde, a través de puentes que a veces parecen casualidades y otras veces parecen coraje. Nunca llega bajo amenaza, siempre llega bajo coherencia. Tal vez lo has vivido más de una vez. Te prometes dormirte temprano, pero te quedas despierto resolviendo mentalmente una reunión, un pago, un mensaje pendiente. Te convences de que así ganas tiempo. Y al día siguiente despiertas con los hombros altos, la mandíbula apretada y la sensación de haber corrido sin moverte. Ese es el sello del error. La mente quiere cerrar ciclos, pero al exigirle al umbral nocturno que se convierta en oficina, le niegas al cuerpo su oportunidad de reconsolidar una identidad más poderosa. La noche no es un espacio para trazar mapas. Es el lugar donde grabas el norte en tu brújula. Y una brújula sin norte te obliga a improvisar a cada paso. Agota, confunde, diluye. En cambio, cuando honras el orden interno y le dejas a la identidad el primer lugar, a la emoción el segundo y a la dirección el tercero, la mente diurna se agradece a sí misma, porque despierta con menos cosas que decidir, y con más campo libre para pensar bien donde realmente hace falta. El error también se manifiesta como una necesidad crónica de evidencia inmediata. Apenas cierras los ojos y pronuncias la primera frase, aparece la voz que pide demostraciones. ¿Y si solo me estoy engañando? ¿Y si mañana todo sigue igual? ¿Y si me ilusiono al cohete? Esa voz no es enemiga, es una parte de ti que aprendió a cuidarte desconfiando. Pero si le das el timón, vuelve a llevarte al lugar conocido. Busca pruebas en el mundo de los efectos. Y olvida que aquí trabajamos en el mundo de las causas. La evidencia que te interesa esta noche no está afuera sino adentro.
No son correos respondidos, ni mensajes recibidos, ni números en una cuenta. Es la sensación de naturalidad instalándose en tu pecho. Es la respiración que se vuelve más profunda. Es la tensión que se retira de tu cuello. Es la emoción limpia que confirma que el cuerpo ya se inclinó hacia el estado nuevo. Y ese pequeño milagro fisiológico vale más que cualquier promesa que puedas hacerte con palabras, porque es la prueba de que la semilla cayó en tierra buena. Hay otro rostro del mismo saboteador, y es más sutil todavía. Aparece como hiperproductividad espiritual. Haces 10 rituales, cambias 3 meditaciones por noche, agregas afirmaciones a deshora, consultas oráculos, saltas de técnica en técnica buscando un atajo que te evite lo único inevitable: permanecer unos minutos en un estado hasta que se sienta natural. La acumulación de herramientas puede ser un disfraz del miedo a la quietud, porque la quietud te enfrenta con la elección de fondo. O sigues discutiendo con lo que quieres, o te entregas al hecho de que, desde ya, eres aquello que declaras ser. Ningún instrumento, por bello que sea, puede reemplazar ese acto. Y paradójicamente ese acto es lo más simple del mundo. No exige esfuerzo heroico ni experiencias místicas. Exige honestidad. Exige quedarte 2 minutos más en la emoción correcta hasta que el cuerpo diga sí. Exige renunciar a la necesidad de controlar lo que viene y concederte el permiso de sentirlo ahora. Si quieres un termómetro para detectar si has caído en la trampa del cómo, observa el tono de tu respiración y la velocidad de tu pensamiento mientras dices las frases. Si la respiración se acorta y el pensamiento se acelera, estás intentando forzar resultados con la musculatura de la mente. Si la respiración se alarga y el pensamiento se vuelve amplio como un horizonte, estás habitando el estado. El cuerpo nunca miente. Puedes jurarte que estás confiando y al mismo tiempo sostener una fisiología de amenaza. Puedes repetir que yo soy mientras tu tórax vibra en alerta y tus manos no sueltan el día. Ahí, el subconsciente no escucha tus palabras, escucha tus señales. Lo que hacemos aquí es alinear señal y palabra. Por eso el orden del protocolo no busca sugestionar, busca coherenciar. Al poner primero identidad y luego emoción, sincronizas lo que dices con lo que irradias. Y cuando eso ocurre, la tercera frase, la de dirección, deja de ser una orden negociable y se convierte en una preferencia inevitable. Para disolver el saboteo no hace falta pelear con él. La pelea lo alimenta. Basta con reconocerlo y volver al carril con una suavidad deliberada. Cuando aparezca el catálogo de cómos, díselo sin ironía. Ahora no es tu turno. Ahora toca sentir. Cuando asome la voz que reclama garantías, respóndele con un gesto corporal. Afloja los hombros, suelta la lengua del paladar. Permite que el abdomen se mueva como si confiara. Ese lenguaje lo entiende más que cualquier argumento. Cuando te tiente agregar capas y capas de técnicas, recuérdate que la ley opera con precisión cuando no la estorbas y que tu trabajo en este punto no es fabricar el resultado, es sostener el estado donde el resultado se vuelve probable. El puente de incidencias que te traerá lo que pides no aparece con tu vigilancia, aparece con tu fidelidad. Y la fidelidad se demuestra en la noche, cuando nadie te mira y solo cuentas tú con tu respiración, tu palabra y tu disposición a ser quien dices que eres. Quiero contarte una escena que he visto repetirse en muchas personas, quizá también en ti. Alguien decide practicar, y la primera noche siente alivio. La segunda aparece una incomodidad, demasiado buena para ser verdad. La tercera noche, justo cuando iba a asentarse el hábito, se activa la alarma del cómo. Vuelven los cálculos, los escenarios, las anticipaciones catastróficas, y toda la energía que iba a consolidar el estado se desvía a apagar incendios imaginarios. No es casual. La identidad vieja se defiende en el borde del cambio, no porque sea malvada, sino porque no conoce otra cosa. Interpretará tu calma como amenaza y tu gratitud como imprudencia. Tu tarea no es vencerla, es agradecerle sus servicios y prometerle que, en tu nueva identidad, también habrá seguridad. Pero será una seguridad serena, no una vigilancia exhausta.
y para que esa promesa se vuelva real. Necesitas atravesar ese umbral 3 o 4 noches seguidas, hasta que tu sistema entienda que no lo vas a abandonar, que de verdad elegiste otro quién, y que por eso ya no hace falta patrullar el cómo. El error del cómo también contamina la tercera frase si no lo ves a tiempo, porque convierte la dirección en control. En lugar de dejar una carta limpia para el amanecer, escribes una lista de microtareas que pretenden garantizar tu valor, y al despertar te conviertes en capataz de ti mismo. Eso no es dirección, es autoexplotación. La dirección auténtica es breve, amable y contundente. Le dice a tu yo de mañana por dónde empezar, qué distracción ignorar y qué micrologro celebrar. Y confía en que, a partir de ese impulso, la inercia nueva hará su trabajo. Si al leer tu instrucción matinal sientes obligación, reescríbela hasta que sientas preferencia. La diferencia es abismal, la obligación tensa, la preferencia atrae. La obligación supone que todavía no eres. La preferencia solo expresa lo que ya eres. La obligación es la herramienta del viejo yo. La preferencia es la conducta natural del nuevo. Fíjate cómo, a medida que entiendes este saboteador, el método se hace más ligero. No te pide que seas un arquitecto omnisciente del destino. Te pide que seas fiel a un estado que ya conoces por instantes y que ahora vas a extender. Te pide que abandones la superstición de que preocuparte es una forma de amor por tu vida, porque no lo es. Es una forma de control, y el control crea rigidez, y la rigidez rompe el puente. Lo que construye el puente es la coherencia, y la coherencia se siente en el cuerpo como un descanso que, lejos de adormecerte, te despierta, te vuelve eficiente, te ahorra discusiones internas, te entrega presencia, y esa presencia es la que convierte una frase en identidad, una emoción en firma y una instrucción en acto. Cuando descubres que la obsesión por los medios era una coraza, empiezas a disfrutar de algo que quizá hace años no probabas, la confianza quieta, esa paz sin adjetivos que no tiene que demostrar nada porque ya eligió. Y esa confianza, repetida en el umbral de la noche, se convierte en una corriente subterránea que mueve tu día. No se ve, pero empuja, y empuja en la dirección correcta, y como toda corriente, se vuelve más fuerte con los cauces correctos. Por eso, ahora que ya desactivaste el error principal, estás listo para que te muestre cómo preparar el terreno de forma concreta, para que tus 3 frases no caigan en un suelo duro, sino en una tierra que respira y recibe. Antes de pronunciar la primera palabra hacia tu nueva identidad, necesitas preparar el escenario donde esas palabras caerán. Porque incluso la semilla más fértil se pierde si la arrojas sobre piedra, y en cambio, florece si la depositas en tierra viva. Y esa tierra es tu entorno inmediato y tu fisiología, el pequeño universo de luz, temperatura, sonido, postura y atención, con el que le dices al cuerpo, aquí estamos a salvo, aquí podemos aprender. Por eso empieza bajando la intensidad del mundo exterior como quien apaga una feria después de una fiesta y deja encendidas solo las luces que importan, las suaves, las que no empujan. Y mientras lo haces, observa cómo desciende de a poco el ruido de fondo en tu mente, porque tu sistema nervioso escucha primero la atmósfera y después las ideas. Y si el cuarto le habla deprisa con pantallas brillando, con notificaciones colándose por las rendijas, con pendientes abiertos reclamando tu mirada, tu cuerpo entenderá que todavía no llegó la noche, que aún estás en el mundo de las respuestas, y se negará a abrirte la puerta de la interioridad. En cambio, si el cuarto se convierte en un refugio sin estridencias, si el teléfono queda lejos como si fuera ajeno, si la cama deja de ser oficina y vuelve a ser altar, entonces el organismo reconoce la señal y se prepara a recibir. Hay un detalle sencillo y poderoso que a menudo se ignora y que transforma tu habitación en un santuario sin necesidad de rituales complicados. Y es el orden mínimo que reduce las fugas de atención, porque cada objeto fuera de lugar es un microanzuelo que te tira del hilo de la conciencia. Y esta práctica es, ante todo, un acto de concentración amorosa. Retira lo que no sirve. Deja a mano solo aquello que te favorece.
quizá un vaso de agua para el primer gesto de la mañana, quizá un cuaderno que no usarás ahora, pero que mañana recibirá la primera acción cumplida. Quizá un pequeño objeto que elijas como ancla silenciosa para recordarte el pacto que vas a firmar contigo. Y mientras acomodas, respira sin apuro, no con la intención de forzar un estado, sino con la disposición humilde de quien barre el piso antes de recibir en casa a quien ama. Y esa persona eres tú. El cuerpo, que es el escenario donde actúa la identidad, necesita saber que no será castigado, y para eso la postura es un idioma más claro que cualquier afirmación. Por eso evita posiciones que dramatizan o que te abandonan. No te recuestes como quien se rinde ni te sientes como quien está de guardia. Busca la dignidad cómoda de quien está disponible sin tensión. La espalda larga como un árbol que encuentra su vertical sin rigidez. La mandíbula suelta para que la lengua no adhiera al paladar. Los hombros que caen con el peso justo para desalojar la historia del día. Y las manos haciendo contacto con el cuerpo para cerrar un circuito de presencia. Una en el pecho, otra en el abdomen, o ambas en el corazón si esa posición te resulta natural. No como un gesto místico, sino como la manera más simple de recordarle al organismo donde sucede la vida. Aquí, en esta caja torácica que sube y baja, en este diafragma que pide libertad, en este pulso que no te abandona. La temperatura también habla, porque si tienes frío, el cuerpo se protege y se contrae. Y si tienes calor, se impacienta y busca aire. Por eso elige un abrigo liviano que te permita relajarte sin someterte. Deja que la manta te contemple, no que te aprisione. Y si hay un aroma que te convoca a bajar cambios, úsalo como campana de entrada, algo sutil, nunca invasivo. Un olor que tu sistema asocia a descanso y no a estímulo. Y si prefieres el silencio completo, que sea un silencio con textura. El tipo de silencio que no suena a ausencia, sino a espacio. Para que tu atención no necesite defenderse del mundo, sino entregarse al mundo interior con confianza. Antes de la primera frase te propongo un acto pequeño y definitivo, que llamo el pacto silencioso. No se escribe, no se firma con tinta, se firma con intención. Di por dentro con honestidad radical que por los próximos minutos no vas a administrar el universo, no vas a resolver lo que no se resuelve de noche, no vas a convocar listas, no vas a perseguir respuestas ni a anticipar amenazas. Di por dentro que te das permiso de sentir primero y de pensar después, que te concedes el derecho a habitar un estado sin exigirle un certificado de validez externa, que por hoy basta con que tu cuerpo lo reconozca como natural, porque ese reconocimiento es la única firma que te interesa. Y mientras declaras ese pacto, permite que la respiración empiece a acompasarse sola, porque el cuerpo, cuando percibe que no lo vas a arrastrar a la oficina mental, baja la guardia por sí mismo. En este punto, quizá aparezcan restos del día pidiendo atención con disfraces amables, ideas que parecen geniales, recordatorios que suenan urgentes, pequeñas culpas que siempre encuentran un argumento sólido. Y aquí haces algo que romperá una inercia vieja sin violencia. Miras esas figuras desde cierta distancia y las saludas sin invitarlas a entrar. Las reconoces como parte de ti que no necesita ser expulsada sino alojada en un lugar correcto. Mañana, no ahora. Y al dejarlas pasar sin enredarte, fortaleces la musculatura de la elección. Esa fibra invisible que te permite decir sí y no con la misma serenidad. Y al hacerlo, demuestras a tu sistema que estás al mando, no desde el control, sino desde la coherencia. La cama, que tantas noches fue escenario de diagnósticos crueles contra ti mismo, vuelve a ser terreno de creación cuando la entras con esta preparación. Ya no es el sitio donde te juzgas o pospones, es el laboratorio donde ensayas el estado del mañana. Y eso cambia la vibra del cuarto de manera tangible. Lo notarás en detalles sutiles, como la forma en que tu espalda encuentra la superficie sin buscarla, la manera en que el peso de tus piernas deja de presionar hacia el borde, la sensación de que los párpados se vuelven un telón que baja no para ocultar, sino para abrir escena, y en esa escena no hay espectadores ni críticos, solo tú con tu respiración, tu latido y tu palabra.
A esta altura podrías pensar que estás listo para pronunciar las frases, pero el verdadero terreno fértil aparece cuando conviertes la respiración en avenida y no en obstáculo. Y para eso conviene que te acerques al centro del pecho con la atención, no a la cabeza que comenta, sino a ese punto tibio detrás del esternón que funciona como antena, y desde ahí, sin técnica complicada, solo con intención precisa, comienza a permitir que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación. Como si soltar tuviera prioridad sobre tomar, como si la vida te enseñara que confiar es ceder un segundo más de aire. Y al alargar la salida, el sistema simpático que te defendió durante el día recibe la señal de que puede descansar, y el parasimpático, que te cura sin que lo sepas, toma el timón con delicadeza, y en ese cambio fisiológico tu palabra entrará como entra el agua en tierra sedienta. Quisiera que notes cómo esta preparación te ahorra la violencia de forzarte a estar bien, porque no persigues un estado con la ansiedad del que quiere controlarlo. Dejas que el estado te alcance cuando has despejado el terreno, y en esa inversión hay sabiduría antigua, la de no forzar lo que crece por naturaleza cuando no lo estorbas. Y esto, que podría sonar etéreo, se siente físico. La respiración cae, los hombros se vacían, la mente deja de definir y pasa a describir. El pecho gana centímetros de libertad y el cuello recupera su altura. Y todo eso ocurre en minutos cuando le ofreces al cuerpo un entorno amable y una instrucción clara. Ahora sí, porque en la biología la gentileza es más eficaz que la exigencia. Si te ayuda, puedes imaginar que este momento de preparación es como el afinado de una orquesta antes de ejecutar la pieza. No comienzas la sinfonía con instrumentos fuera de tono. Dedicas un instante a que grave y agudo encuentren su pacto, a que cada cuerda asuma su lugar y cada viento reconozca su timbre. Y solo entonces el director levanta la batuta. Pues bien, tu mano en el pecho es esa batuta que aún no se alza. Tu exhalación más larga es el murmullo de los músicos calibrando. Tu postura es el escenario ajustando su acústica. Y cuando todo está a punto, no hace falta que grites la entrada. Basta con una mirada, y la música empieza sola. Así sucederá con las 3 frases cuando termines de preparar el terreno. No serán mandatos que el cuerpo resiste. Serán notas que el cuerpo reconoce como suyas. Hay un último gesto que completa el pacto y suaviza cualquier interferencia que quede. Cierra suavemente la puerta por dentro de tu atención, como si apagaras el interruptor que conecta tu cuarto con el mundo. Y deja abierto solo el pasillo que conecta el cuarto con tu centro. De manera que, si un pensamiento golpea, suene lejano y no urgente. Si un recuerdo aparece, pase como nube alta y no como tormenta. Y si tu nombre interno quiere pronunciarse, tenga el silencio suficiente para escucharlo sin sobresaltos. Y en ese silencio hablamos de tu nombre más verdadero, el que empieza con yo soy, el que abrirás en breve, pero aún no, porque la preparación pide un instante más. Ese instante en el que decides no mirar el reloj, no calcular cuántos minutos te quedan, no medir si lo estás haciendo bien, y permites que el cuerpo te entregue la primera señal de que el terreno está listo. Un suspiro espontáneo, un calor amable en el pecho, un pensamiento que se rinde, una calma que no pide permiso. Ahora sí, con el entorno de tu habitación convertido en cómplice, con tu postura como firma de dignidad cómoda, con tu respiración entrando y saliendo como una marea obediente, con tu pacto silencioso sosteniéndote desde adentro y con el mundo exterior quedando atrás sin pelea. Estás listo para la puerta que se abre en el centro del pecho y que te lleva directo a la coherencia, esa avenida por la que las palabras dejan de ser conceptos y se vuelven estados. Has caminado conmigo desde el umbral de la noche hasta la promesa del amanecer. Y ahora sabes que no estamos hablando de frases sueltas, sino de estados que se instalan, de una identidad que se declara, de una emoción que la firma y de una dirección que la vuelve acto. Esta misma noche puedes elegir dormir siendo, en lugar de queriendo ser. Dejar la carta a tu yo de mañana
y cruzar la puerta con la serenidad de quien ya se reconoció como autor de su historia. Si algo en ti se aquietó, si algo en tu pecho se abrió, si la idea de despertar con claridad dejó de parecerte un milagro y empezó a sentirse como tu nueva normalidad, entonces, el trabajo está hecho en el lugar donde importa, adentro. El mundo, obediente, hará lo suyo. Quiero que te lleves esto tatuado en la atención. Identidad, emoción, dirección y sello de naturalidad. Si te quedas 2 minutos más dentro de ese clic somático, si agradeces antes del hecho y si actúas al amanecer sobre tu primera instrucción, la inercia del viejo yo pierde su teatro y la vida empieza a parecerse a lo que elegiste sentir. Hazlo 3 noches y dime si no cambia el modo en que caminas tus mañanas. Hazlo 7 y observa cómo tus decisiones se alinean sin fricción. Hazlo 14 y verás que ya no necesitas recordarte el método, porque el método te está recordando a ti quién eres cuando nadie mira. Si este viaje te sirvió, si sentiste que te hablé en el idioma de tu propia conciencia, te pido que lo honres de la forma más poderosa. Aplícalo esta misma noche y mañana. Vuelve para contarme tu micrologro. Escribe "hecho" en los comentarios apenas despiertes y cuéntame cuál fue la primera acción que ejecutaste antes de que el mundo te distrajera. Esa evidencia tuya inspira a otros y multiplica el efecto de esta enseñanza, porque la conciencia compartida acelera la transformación de todos. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, no por colección de notificaciones, sino para recibir el siguiente eslabón de este proceso. La rutina de 5 minutos al despertar, que multiplica por 2 lo que sembraste en la noche y convierte un buen comienzo en un gran día. Este canal es un espacio dedicado a entrenar tu identidad para que tu biología y tus decisiones trabajen a tu favor. Y cada semana subo prácticas concretas para que lo espiritual baje a tierra y se vuelva agenda, resultados y paz. Si conoces a alguien que necesita dormir distinto para despertar distinto, comparte este video con esa persona y regálale la llave que hoy te llevas. Deja tu like si esta guía te aportó claridad. Guarda el video para repetir el protocolo las próximas noches y vuelve cuando quieras a este cierre para recordar que el poder no está lejos ni afuera. Está en tu yo soy, en tu respiración, en tu palabra y en tu capacidad de permanecer hasta que se sienta natural. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta noche sea tu pacto, que el sueño sea tu puente y que mañana te encuentres caminando, sin forzarlo, en la dirección exacta que declaraste. Suscríbete ahora y nos vemos en el próximo video para sellar tu mañana con el mismo nivel de conciencia con el que hoy santificas tu noche.